Por favor, abran sus Biblias en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Y hoy vamos a concluir una serie que terminó siendo de 3 sermones de los versículos 8, 9 y 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 8, 9 y 10. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 10. Y así dice la Escritura: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, que podemos en esta noche leer tu palabra, y yo te pido, Señor, que hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestra necesidad, Padre. Venimos atribulados, algunos venimos ocupados en los afanes del mundo, algunos venimos olvidadizos de las promesas que tú nos has hecho, y yo te pido, Señor, de que tú avives nuestra fe, que tú afiances las promesas y las verdades ricas que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús en esta noche. Señor, que tu palabra tenga peso en cada uno de nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú me ayudes en mis debilidades y en mis faltas, y de que, Señor, tu palabra pueda ser predicada fielmente. Solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, esto es posible. Reconocemos esto y pedimos, Señor, en toda necesidad y en toda nuestras dificultades, nosotros pedimos que tú nos sostengas, Señor. Te agradecemos por la palabra que nos habla de manera clara, nos habla de manera contundente, y pedimos, Señor, de que podamos recibirlas hoy como un suelo fértil y no como un suelo duro, Señor. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hemos estado hablando en este pasaje, versículos 8, 9 y 10. Y en realidad no tenemos tiempo para repasar todo lo que hemos hecho hasta este momento, pero brevemente queremos ver que en este pasaje se ven marcas de una iglesia que Dios plantó a través del apóstol Pablo, y la plantó en el medio de una situación grave de persecución, de aflicción, y sin embargo en cuestión de meses, quizás hasta lo más un año, fue una iglesia que creció de manera increíble. Y no necesariamente en números, numéricamente, sino en términos de su influencia. Como acabamos de ver en este pasaje, dice que la palabra había sido divulgada en Macedonia y en Acaya, y dice en todo lugar. Era una iglesia que tenía mucha influencia, una iglesia que había aprendido a imitar a Pablo de la misma manera que Pablo imitaba a Cristo, y por eso era una iglesia que era hacedora de discípulos. Y aquí en estos 3 versículos vemos 4 marcas de una iglesia ejemplar que tú y yo debemos abogar y debemos fomentar en nosotros mismos para tener el mismo impacto y para glorificar a Dios de la misma manera. La primera es que es una iglesia ejemplar, es una iglesia que está dedicada a la comisión. Y a la comisión me refiero a la gran comisión, a ser discípulos, a ser imitadores de Cristo. Y eso es lo que vemos en los versículos 8, donde él dice que partiendo de vosotros, es decir, de la iglesia en Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No importaba a donde fuera a ministrar el apóstol Pablo, cuando llegaba ya alguien sabía de la iglesia en Tesalónica.
Ya salía del impacto y de los grandes transformación que había habido en ese lugar, donde personas eran idólatras, personas estaban adorando a los ídolos de las religiones y las filosofías grecorromanas, y ellos se habían convertido de ellos al Dios verdadero. Y en donde había oportunidad para los tesalonicenses, ellos estaban dando testimonio de esta gran conversión, de este gran evangelio. Y por eso decimos que es una iglesia que estaba dedicada a la comisión. Pero no solo eso, sino que es una iglesia que es nacida de una conversión genuina. Fíjense el versículo que dice, el versículo 9, que dice, porque ellos mismos, es decir, los de Macedonia y de Acaya, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y escucha, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esto no fue una conversión falsa. Esto fue una conversión y una transformación radical en las personas en Tesalónica. Pasaron de adorar a sus ídolos, a las creencias en las que habían creído, a una fe totalmente comprometida en el Dios de la Biblia. Y tuvieron que pagar un gran costo por haberlo hecho. Pero no solamente es una iglesia ejemplar, está dedicada a la comisión, no solamente es nacida de una conversión genuina, sino que es una iglesia que está consagrada en su ocupación. Porque fíjense que en el versículo 9 dice que ellos fueron convertidos de los ídolos a Dios, ¿para qué? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos nacieron ya, habían dedicado toda su vida para servir a los dioses del mundo y eventualmente para servirse a ellos mismos. Pero desde el momento que llegó Pablo y predicó el evangelio en Tesalónica, ellos se convirtieron y empezaron a servir con un solo corazón, con devoción completa, con una consagración completa al Dios de la Biblia. Y finalmente en este pasaje vemos que una iglesia ejemplar está enfocada en la anticipación. Enfocada en la anticipación. Y con eso me refiero al versículo 10, que va a ser nuestra preocupación el día de hoy, o nuestro enfoque, donde dice, y esperar, es decir, que ellos habían sido convertidos para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, para nosotros desmenuzar este pasaje, versículo 10, vamos a seguir un bosquejo de 3 encabezados. Y el primero es muy sencillo. El primero es que debemos, una iglesia ejemplar, para ser una iglesia ejemplar, nosotros debemos vivir con el regreso de Jesús en mente. Nosotros debemos vivir con el regreso de Jesús en mente. Hermanos, si no es verdad que es algo que nosotros no pensamos todos los días. Es algo que fácilmente se nos olvida. Yo lo sé por mí mismo. Pero dice que en esta iglesia ellos esperaban el regreso de Jesús. Y eso se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, te recuerdo que Tesalónica era una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución y mucha aflicción simplemente por el hecho de haberse convertido a esa religión extraña llamada cristianismo. Véanlo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 6, donde dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, y dice, en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Y a lo que él se refiere es lo que por falta de tiempo no lo vemos, pero es lo que vemos en Hechos 17, que cuando llegó Pablo a Tesalónica y empezó a predicar acerca de esta nueva, entre comillas, secta revolucionaria, la ciudad quedó patas para arriba. Y no solo eso, sino que entonces creó un tumulto, creó un alboroto, no solamente en los judíos, los religiosos, sino también en las autoridades civiles. Pero aún así, ellos recibieron, y vean de nuevo el versículo 6, dice que lo recibieron
la palabra, es decir, el Evangelio, dice, con gozo del Espíritu Santo. O también veamos, hermanos, vemos que esta era la situación de Tesalónica, o de la iglesia en Tesalónica. En la segunda carta de los tesalonicenses, vaya conmigo por favor, en el capítulo 1, versículo 4. Vemos indicios más de la realidad por la cual ellos estaban pasando. Porque dice el apóstol Pablo, dice, empecemos en el versículo 3 del capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y aquí está la clave, 4, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y hermanos, en el medio de esta tribulación y esta aflicción que estaban pasando la iglesia, ellos necesitaban una nueva perspectiva. Ellos necesitaban una perspectiva que no fuera del día a día. Ellos necesitaban una perspectiva que no se limitara al sufrimiento por el cual estaban pasando. Ellos necesitaban ver más allá. Ellos necesitaban una perspectiva eterna. Ellos no se podrían enfrascar en las dificultades de su situación, de lo que va a pasar el día de mañana. ¿Quién nos va a venir a buscar para amedrentarnos? ¿Quién se va a burlar de nosotros? ¿Quién va a perder su trabajo por su fe? No, ellos necesitaban ver su situación, por difícil que fuera, desde los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios. Y hermanos, contigo y conmigo es igual. Es igual. Tú y yo tenemos problemas en la vida. Tú y yo tenemos problemas. Algunos de nosotros tenemos problemas por el compromiso que nosotros hemos hecho con el Señor Jesucristo. Algunos de nosotros tenemos problemas simplemente porque esta vida es difícil. Nuestros cuerpos son débiles y se enferman. Las relaciones son difíciles y a veces hay conflictos. Y a veces simplemente el simple hecho de que la vida no está bajo nuestro control y hay incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana. Hermano, pero cuando tú creíste en el Evangelio, tú no solamente creíste en la primera venida de Jesucristo, que vino como un cordero a morir en la cruz para hacer el sacrificio sustitutivo por tus pecados. Es decir, no solamente creíste en la primera venida de Jesucristo para tú tener el perdón de tus pecados. Si tú creíste en el Evangelio, tú también creíste en la segunda venida de Jesús. El Evangelio no termina en Jerusalén. Jesús ascendió a los cielos y Jesús va a regresar. Eso fue lo que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Él dijo, y si me fuere, refiriéndose al mismo, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermanos, esto ha sido la enseñanza para la iglesia desde el comienzo. Vayan conmigo, vayamos al comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, en capítulo 1. Veamos lo que el mismo Jesús le enseñó a los discípulos al comienzo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice lo siguiente, empezando en el versículo 6. Los discípulos le estaban preguntando a Jesús y decía, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les respondió y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, presta atención al versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, esa ha sido la enseñanza desde el comienzo de la iglesia. De que Jesús, de la misma manera literal, con su cuerpo glorificado de resurrección, con el cual Él fue exaltado al cielo, con ese mismo cuerpo, Él va a regresar un día a la tierra. De manera literal, de manera corporal, con ese cuerpo glorificado. Y hermanos, pongámonos a pensar, el domingo pasado celebramos la mesa del Señor, ¿cierto? ¿Será importante para Dios que nosotros recordemos la venida del Señor cuando en lo que nosotros celebramos regularmente como mandamiento del Señor Jesús y decimos lo siguiente: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hermanos, es necesario para ti y para mí, sobre todo en el medio de la aflicción y de la incertidumbre y de las dificultades de la vida, nosotros necesitamos regularmente recordar esa preciosa verdad de que Jesucristo va a regresar. Y fíjense que los tesalonicenses y la iglesia joven, la iglesia incipiente, creía fielmente que Jesús podría regresar en cualquier momento. Eso se le llama el regreso inminente de Jesús. Esto era lo que esperaban los tesalonicenses. Y hermanos, esta es la esperanza y la perspectiva que tú y yo debemos tener si nosotros queremos tener la perspectiva correcta en la vida cristiana. El hecho de que Jesús puede regresar hoy. Y yo no sé a usted, hermano, pero eso es una realidad que trae consuelo a mi corazón. Porque cuando yo pienso en que Jesús va a regresar, todos mis problemas se hacen chiquititos. Ahora, hermanos, regresando a 1 Tesalonicenses. Entonces nos preguntamos si ellos fueron convertidos por el Señor para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, ¿qué significa esperar a la segunda venida de Cristo? Significa simplemente quedarse. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó a mí. Yo le pregunté al pastor en la iglesia donde me discipularon por primera vez. Yo le pregunté, ¿y ahora qué hago? Ya estoy salvo, ¿qué hago? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué significa la vida? Porque simplemente no me quedo aquí esperando. De hecho, ese era uno de los problemas que había en la iglesia de los tesalonicenses. Había gente que no querían trabajar porque estaban esperando que ya Jesús venía en cualquier momento. ¿Qué significa esperar según el texto? Bueno, según un erudito, significa mirar hacia adelante con paciencia y con confianza. Y él dice, este esperar significa mucho más que meramente decir, bueno, yo creo en Cristo, yo creo que Él va a regresar, yo creo que Él fue a los cielos, que Él vendrá y que va a juzgar a los vivos y los muertos. Él dice, es eso, pero es más. Implica esa palabra esperar, que se traduce como esperar, implica estar preparado para su venida.
prepararse para su venida, constantemente, sin cesar, porque en cualquier momento Jesús puede regresar. Es como una madre que tiene ya 9 meses de embarazo y ya está lista. No puede más, ya no duerme, ya casi que ni puede respirar. Ya hicieron todas las maletas, la maleta ya la colocaron con toda la ropita y todo, lo colocaron ya en el carro. Los otros hermanos ya se los dieron para el babysitter o con los abuelos y ya están listos. Y están esperando que en cualquier momento empiece el trabajo de parto. Hermano, es esto. Y de la misma manera que la venida de un niño cambia a una familia, el regreso de Jesús no es un evento insignificante. Es un evento que lo va a cambiar todo. De hecho, va a cambiar toda la era de la historia. La historia de la humanidad jamás va a ser igual cuando Jesús regrese. Es algo que va a marcar el comienzo de una nueva era en la historia de la iglesia y en la historia del mundo. Y según Pablo, esa es la perspectiva que debe tener una iglesia madura. Pensar en esos términos, constantemente preparada para el regreso de Jesús. Y conforme estaba estudiando para este pasaje, me di cuenta que muchos eruditos tenían una preocupación que yo comparto, que es la siguiente. En la iglesia moderna no nos preocupamos por el regreso de Jesús. Simplemente vivimos nuestra vida y tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer, ser los mejores cristianos posibles. Pero el aspecto del regreso de Jesús es algo que no nos recordamos. Es algo que lo vemos, es algo que está tan allá. Quizás algún día va a pasar, quizás no lo sé y no lo pienso. Ahora, yo jamás lo diría, pero no es una verdad palpable en mi corazón. Y los eruditos están de acuerdo en que eso es para la pérdida de la iglesia. Si la iglesia pierde esta doctrina, si la iglesia nada más confiesa esta doctrina, pero no vive esta doctrina, es para la pérdida de la vida y la vitalidad de la iglesia. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión en función del hecho de que quizás Jesús podría regresar ese mismo día? ¿Cuándo fue la última vez que tú analizaste una actitud en tu corazón, como les preguntaba el domingo? Si Jesús regresara hoy, ¿qué pensaría de las actitudes que hay en mi corazón? Y hermanos, la realidad es que nosotros sabemos prepararnos. Muchos de nosotros nos estamos preparando para muchas cosas. El hermano Roberto Cora oraba por los que se están preparando para algún día poder casarse. Eso es una preparación. Hay muchos que se están preparando en una universidad para en un día poder trabajar y poder tener un salario. Hay muchas personas que se están preparando para poder jubilarse, para poder retirarse. Pero la pregunta es entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para prepararnos para el regreso de Jesús? Porque quizás no nos va a dar tiempo para algunos casarnos, lo lamento. Quizás para algunos no nos va a dar tiempo de jubilarnos. Pero lo que sí es seguro es que Jesús regresa. Y fijemos entonces cómo es el ejemplo de los tesalonicenses y cómo ellos se anticipaban con ansiedad el regreso de Jesús. Y lo podemos ver en el versículo 9. En el versículo 9 ya lo habíamos visto. Dice que ellos fueron, Dios los convirtió para servir al Dios vivo y verdadero. Era una iglesia que conforme estaba esperando el regreso de Jesús, ellos estaban sirviendo al Señor. Estaban sirviendo a sus hermanos, amándoles. Estaban ocupados en la propagación del evangelio. Estaban preocupados por con quién iban a compartir el evangelio. Estaban preocupados de qué misioneros iban a enviar
para Macedonia y Acaya. Ellos estaban preocupando era por el crecimiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso. No solamente eso es una manera de prepararse para el regreso de Jesús. Lo he dicho de otra manera, que cuando regrese nos encuentre ocupados en el servicio para su reino. Pero también fíjense en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 3, el versículo 13, o quizás empezando en el versículo 12, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13, nos da una imagen de esa actitud de ver el futuro cuando Jesús regrese de parte de Pablo y como eso lo inculcaba a los tesalonicenses. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y fíjense, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, ¿cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense que en el versículo 3, ahí vemos dos indicios de cómo se espera en Cristo. Una es siendo afirmados en nuestros corazones. Hermanos, eso se trata acerca de la fe. Eso trata de crecer en las promesas de Dios, de que las doctrinas que nosotros aprendemos sean de que reconforten nuestros corazones, de que cuando Jesucristo regrese no nos encuentre desanimados, sino que nos encuentre firmes en la fe, fervientes, fervorosos en lo que Él nos ha enseñado. Y no solo eso, sino que como vemos en el versículo 9, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios. Hermanos, esperar el regreso de Jesús significa buscar la santidad. Significa arrepentirnos de los pecados que Dios nos demuestra. Quiere decir buscar ser preparados. De la misma manera que se acuerdan que Marta estaba toda ocupada limpiando la casa y asegurándose que estaba preparada. Nosotros deberíamos tener esa actitud con nuestro pecado. Oh, viene Jesús, déjame quitar el pecado, déjame colocarlo y ponerlo todo en la basura y llevarlo allá para afuera. Esa debería ser nuestra actitud, según este pasaje. Y hermanos, yo creo que es importante que nosotros veamos en nuestros propios corazones cuáles son las razones por las cuales a veces no nos preparamos de esa manera. Y yo creo, hermanos, que hay un mal que nos afecta a todos y es nuestra incredulidad. Sabemos que la Escritura dice, sí, Jesús va a regresar, pero hay un cierto dudita en nuestro corazón, un cierto escepticismo que dice, sí va a regresar, pero no hay una confianza completa, plena. O a veces nos desalentamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. A veces es el pecado el que nos quita esa vitalidad para nosotros tener esa actitud expectante del regreso de Cristo. A veces somos negligentes y eso no debe ser. Eso no debe ser, hermanos. Nosotros debemos de nuevo vivir con el regreso de Jesús en mente. Nosotros no debemos perder esto de vista. Cada vez que vas a tomar una decisión, ¿qué pensaría mi Señor si Él regresara hoy? Si vas a decir algo, ¿qué pensaría si en este momento entrara Jesús en esta habitación? Y hermanos, para crecer en esto, lo que Pablo hace en su oración por los tesalonicenses es que él recuerda dos convicciones, dos doctrinas preciosas que él anima a los tesalonicenses a que se recuerde. Y una es la resurrección de Jesús. Volvamos a Tesalonicenses capítulo 1. Porque para cultivar esa expectativa ferviente en el regreso de Jesús que tenían los tesalonicenses, para que tú y yo lo podamos tener, nosotros necesitamos no solamente ser salvos, nosotros necesitamos ser afianzados en las verdades del Evangelio. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo.
Y por eso entonces Pablo inserta aquí esa cláusula preposicional donde él dice, donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, dice, coma, al cual resucitó de los muertos. Al cual resucitó de los muertos. Es decir, Dios resucitó a su Hijo de los muertos. Ahora, hermanos, ¿por qué no mencionar otra doctrina? Piensa eso. ¿Por qué Pablo no mencionó otra doctrina como quizás la expiación o la justificación? ¿Por qué habló de la resurrección de Jesús? Es decir, ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesús con que yo anticipe que Jesús va a regresar? Y que puede regresar en cualquier momento. Bueno, porque si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo todavía estuviera en la tumba, pues no tendría sentido poner la esperanza en su regreso. Es solamente por el hecho de que Él está en el cielo ahorita en este momento con un cuerpo glorificado, esperando para regresar, que nosotros podemos tener la esperanza en eso. Yo me acuerdo de la primera vez que una persona en una escuela dominical, estaba yo en Houston, que la persona explicó el hecho de que Jesús estaba en carne y hueso en el cielo. Yo dije, wow, porque yo pensé que Él estaba allá, pero en espíritu, por ignorancia. Pero ese no es el caso, ya lo vimos en Hechos. De la misma manera que él fue exaltado, va a regresar. Y si Él no si no se hubiese levantado de la tumba, no habría esperanza para su regreso. Y más aún, hermanos, esta es una doctrina que es atacada inclusive dentro de la iglesia por los supuestos teólogos y eruditos de la Biblia. Atacan esta verdad. Y la verdad que ha sido atacado más desde el comienzo de la iglesia ha sido la resurrección. De hecho, lo vemos ya, el registro de la Escritura nos demuestra que los judíos estaban atacando esa verdad ya, desde ese comienzo. Y la verdad, hermanos, es que sin la resurrección nosotros no tendríamos la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Véalo conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Es un versículo que si nosotros lo leemos ese pasaje rápidamente, fácilmente dejamos de leerlo y no aprovechamos la importancia de ese versículo. Pero fíjense, en Romanos capítulo 1, versículo 4, queremos ver cuál es la importancia, por qué es importante que Jesús haya resucitado. Versículo 4 dice de la siguiente manera, hablando de Jesucristo. Dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Ok? Dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios. ¿Ok? Sigamos. Dice, con poder, según el Espíritu de Santidad, dice, y miren lo que dice, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que la razón por la cual Jesucristo fue declarado Hijo de Dios no fue otra cosa sino el hecho de que Dios lo resucitó de los muertos. Es decir, la prueba irrefutable de que Jesús es el Hijo de Dios es el hecho de ese gran milagro de que Dios lo haya levantado de los muertos. Ese es el sello de aprobación que Dios le dio al Hijo. La tumba más vacía es la mayor prueba de su divinidad. Es la prueba inequívoca de su divinidad. Entonces, hermanos, esta es una doctrina que no la debemos abandonar nunca en la iglesia. La resurrección literal de Jesucristo. Y Satanás quiere que nosotros la abandonemos. Todos los días mueren iglesias porque abandonan estas realidades. Y en particular esto. Y no solo eso, hermanos, sino que sin la resurrección nosotros no tendríamos certeza de nuestra salvación. No tendríamos certeza de nuestra salvación.
Hermanos, el mensaje del Evangelio pierde todo su poder sin la resurrección de Jesucristo. ¿Tú sabías eso? Esto es un ingrediente indispensable del mensaje que le trae salvación al pecador. Indispensable. Y hermanos, este ha sido un punto doctrinal que en toda la historia de la iglesia ha sido atacado. Ha sido atacado con todo, inclusive lo podemos ver en las páginas de la Escritura. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Porque ya desde este tiempo tan temprano, ya los supuestos teólogos, los falsos maestros, ya estaban atacando esta verdad. Ya estaban negando que Jesús había resucitado de los muertos. Y por eso Pablo les escribe a los corintios diciendo en capítulo 15, empezando del versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Y si usted sabe la historia, eso lo recibió él de Jesucristo mismo. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, y versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjense, hermano, que Pablo lo que está haciendo aquí es demostrando los hechos de la resurrección de Jesucristo. Él está diciendo que esa resurrección, ese milagro fue profetizado en las Escrituras. Fue anticipado por los profetas del Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que fue tan real, tan palpable, tan verificable, que muchísimas personas pudieron ser testigos oculares del Jesucristo resucitado. Fíjense que eso incluye a Cefas, a los 12, y dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Y para qué necesitamos nosotros saber que en ese tiempo estaban vivos? Porque Él está diciendo, pueden ir a preguntarles a ellos. Pueden ir a preguntarles a ellos. Entonces, esta es una batalla, hermanos. Esto es una batalla de conservar esta doctrina para nosotros poder vivir de tal manera que estamos esperando anticipadamente y preparándonos para el regreso de Jesús. Fíjense que para Pablo esta doctrina era como las patas de una silla. Si usted le quita, si en la silla en la que usted está ahorita alguien viene y le quita una pata, usted se cae. Y para él, esta doctrina era eso. Fíjense el versículo 17, en ese mismo capítulo. En el versículo 17, él dice lo siguiente. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es decir, no tiene valor. No tiene valor. Y él dice, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, todavía estamos condenados. Tanto así que en el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si nosotros no tenemos esperanza en nada más, sino en Cristo, Él dice sobre nosotros, Él dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, aquel que, si la resurrección no es verdad, el que cree en Cristo y no en ninguna otra cosa, da lástima. Da lástima porque se va a dar cuenta cuando muera que Jesucristo no tenía el poder de salvarle. Pero por supuesto que esto no es así. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Esta es la pelea que el apóstol Pablo está haciendo. Ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, ¿es esa tu fe? Hermanos, la vida eterna de Jesús garantiza tu vida eterna. Su resurrección garantiza tu resurrección. Y hermanos, no nos da tiempo de darle justicia a este tema, pero la realidad es que la Biblia da pruebas contundentes una y otra vez, irrefutables, de la resurrección de Jesús. Y es aplastante para cualquier falso maestro, cualquier persona de YouTube, un youtuber o por las redes que enseñe algo diferente. La Biblia tiene pruebas irrefutables de que ellos están mal. Los escépticos, los que no quieren creer, los que dicen, oh, a mí me gusta el cristianismo, yo creo en Jesucristo porque me va a llevar al cielo, pero eso de ese milagro de la resurrección no es para mí. Yo creo que ya hemos visto que eso no es posible decirlo. Si no hay resurrección, no hay salvación. Igualmente, hermanos, desde el comienzo de la iglesia hay los que se burlan de este milagro. Y quizás tu caso es que contigo trabaje alguien que se burle por tu creencia. Pero la realidad es que ese acto necio de Dios es la sabiduría de Dios para salvación. Hermanos, tú y yo debemos afianzar nuestra confianza en eso, en esa resurrección, si nosotros queremos poder tener una perspectiva que sea eterna en el medio de los problemas. Si yo estoy enfermo, si la debilidad de mi cuerpo es patente y me amenaza, entonces yo me acuerdo de la resurrección de Jesús, de que un día yo voy a recibir un cuerpo glorificado sin las debilidades de este cuerpo, sin las enfermedades de este cuerpo. Y la resurrección de Jesús garantiza eso. Así que la próxima vez que usted tenga un achaque, en vez de quejarse, usted diga, pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Cuando usted abra el periódico y usted ve que la política está horrible, la economía está imposible, hermano, recordemos que va a haber un día que el príncipe de príncipes y el rey de los reyes va a venir y va a poner su trono en Jerusalén y va a gobernar sobre toda la tierra y va a gobernar con todo derecho, con toda justicia y no va a haber más corrupción. Para mí eso es increíble. Para mí eso es increíble, hermanos. Porque cuando Jesús venga, todo lo que está mal lo va a enderezar. Y entonces, hermanos, no solamente debemos recordarnos de esta resurrección de Jesús, sino que también Pablo menciona otro aspecto que es importante no abandonar. Y es el siguiente, volviendo a 1 Tesalonicenses. Porque ya hemos visto que para tener en mente el regreso de Jesús en nuestra vida, primero debemos recordarnos de la resurrección de Jesús, sino que también debemos recordarnos y estar convencidos de que Jesús nos salva de la ira eterna, de que Jesús nos salva de la vida eterna. Y ese es nuestro tercer punto. Y lo vemos en el versículo 10, donde dice dice a Jesús, quien nos libra de la ira eterna. Entonces vemos aquí como Pablo pasa de estar hablando de lo que es la fundación y la garantía de la esperanza del cristiano, la esperanza que tú y yo debemos tener. Él pasa ya de eso, sino que ahora habla de la obra. ¿Qué podemos esperar que va a hacer Jesucristo cuando Él regrese? Esa es la pregunta que Él está respondiendo. Y va a ser glorioso. Yo me acuerdo la primera vez que leí un librito que es de R.C. Sproul, que se llama ¿Salvo de qué? No sé si lo han visto. Saved from what? Y digo, qué buena esa pregunta. Y este versículo, esta cláusula que nosotros acabamos de leer, responde esa pregunta. Dice, ¿salvo de qué? Salvo de la ira de Dios.
Porque ahí dice, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, aquí Pablo se está refiriendo al día del juicio. Al día del juicio. ¿Por qué el día del juicio y por qué no otro juicio como por ejemplo el de la tribulación? Porque aquí Pablo se está refiriendo a la salvación. Él está hablando ya de la consumación de todas las cosas. Y es un tema que era sumamente importante para los tesalonicenses. Acuérdense que ellos estaban sufriendo persecución. Y entonces, Pablo, al hablar de la tribulación final, del día del juicio, hace algo muy inteligente, que nos sirve a nosotros también muchísimo para nuestra vida. Él lo que estaba tratando de inculcarles a ellos era, tesalonicenses, por más severo que sea la tribulación y el problema que ustedes tienen, hay otro problema más grande, hay otro problema más horrible que está por venir y es la ira de Dios, y ustedes ya no tienen que preocuparse por eso. Y hermano, así es con todo aquel que está en Jesucristo. Así es con aquel que de verdad se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesús. Es verdad que nosotros tenemos problemas. Hay verdad que a veces hay situaciones que nos parecen imposibles, que nos ahogan la garganta. Yo sé. Sin embargo, el problema más grande, la peor amenaza que tú y yo vamos alguna vez a encarar o que podríamos haber encarado alguna vez, ya ha sido resuelta por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Y hermanos, eso da esperanza. Eso da esperanza verdadera para el problema que tú tienes hoy. Y Dios sabe que quizás tú sientes que ese problema te ahoga, que te congela, no sabes qué hacer. Sin embargo, hay un problema más grande y ese problema ya fue resuelto en el Calvario. Fíjense que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, la preocupación de Pablo es recordarle eso a los tesalonicenses, a la iglesia. Y tú y yo necesitamos escuchar esto. Porque él dice en capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Aleluya, hermanos, no nos ha predestinado Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y no en nosotros mismos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo para traer esa salvación? Para que nosotros pudiéramos escapar el fuego eterno del infierno. Murió por nosotros. Murió por nosotros y ahí inclusive da el objetivo. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermano, no simplemente es un ticket para entrar en el cielo. Dios está buscando, cuando Jesús se montó en la cruz para que vivamos juntamente con Él. Increíble, precioso. Precioso. Hermanos, yo sé que la ira de Dios no es un tema placentero. Si usted me invita a su casa y tiene usted preparaditos los panes dulces con el café, quizás lo primero que vayamos a hablar no sea la ira de Dios. Pero nosotros no podemos, por más incómodo que sea, pensar en la ira de Dios. Porque la ira de Dios ha sido tropiezo para muchas personas. Pero no debe serlo, porque la Escritura habla muchísimo de la ira de Dios. Es un tema que aparece en toda la Biblia y nosotros no tenemos el derecho de sacar las tijeras y de cortar de nuestras Biblias los pasajes que hablan de la ira de Dios. No podemos avergonzarnos por ello y no podemos ignorarlo. De hecho, tan importante es este tema de la ira de Dios que Pablo le anima y reconforta a los tesalonicenses con eso, porque ellos estaban siendo víctimas de personas verdaderamente malvadas
que los estaban haciendo sufrir. Y Pablo los animaba con la ira de Dios. Acompáñenme 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Increíble esto. Es una versión neotestamentaria de un salmo imprecatorio. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Empezando en el versículo, podemos leer versículo 6. Porque dice Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Fíjense que aquí Dios está diciendo, es justo retribuir con tribulación a los que los están atribulando a ustedes, tesalonicenses. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Ven ahí la esperanza del regreso de Jesús? Dice, ¿y cómo va a llegar Jesús? Escucha bien, porque ya Jesús no va a regresar como un corderito. Dice, versículo 8, el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder va a regresar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Wow, hermanos. Y esto lo dice Pablo para animar a los tesalonicenses, de que va a haber justicia. Él está diciendo, con Dios la injusticia no va a pasar sin ser contada. Porque Dios es santo y es justo. De hecho, a los romanos le dice lo siguiente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escucha, justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, es innegable que Dios es santo y es justo, y es correcto y es justo, y es de esperarse que esté indignado en contra del pecado. Es justo que Él quiera que Él se reserve el derecho de tomar venganza en contra de los rebeldes. Él es justo que Él quiera castigar a los que ofenden su nombre, a los que se mofan de su Hijo, a los que los rechazan su bondad, a los que ni siquiera se dan el favor de darle las gracias. Es justo que Dios los castigue. Y hermanos, eso éramos tú y yo. La Escritura dice que tú y yo, por naturaleza, éramos hijos de ira. Y quizás, hermanos, muchas veces no anticipamos el regreso de Jesús porque no nos recordamos de su ira, de lo que nosotros nos va a salvar y del sacrificio que tomó salvarnos del furor justo de Dios. Ahora, ¿cómo va a lucir esto? Veámoslo por favor en Apocalipsis, porque yo quiero que veamos, hermanos, cómo va a lucir este juicio justo de manos del Señor Jesucristo. Porque de nuevo, lo que estamos viendo hoy es que estas no son realidades espirituales, son realidades que son tangibles. Jesús va a regresar en la carne y va a traer ese juicio. Y veámoslo en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. Donde dice de la siguiente manera, está describiendo a Dios, a Jesús particularmente, y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hermanos, esto es increíble. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos están esperando a Jesucristo que nos libra de la ira venidera, Dios nos libra de su propia ira. Dios nos libra de Él mismo. Y fíjense que Pablo en Tesalonicenses dice, nos libra. ¿Quiénes son los nos? Son Pablo, son Silvano que estaba con él, Timoteo que estaba con él y los tesalonicenses. Hermanos, esto no es la salvación y el rescate de la ira de Dios, no es para todos. Es solamente para aquel que se arrepiente de sus pecados y pone toda su fe en el Señor Jesucristo. Esto no es universalismo, de que todas las personas del mundo van a recibir salvación al final. Esto no es un purgatorio, donde las personas van a pagar por los pecados que les quedan por pagar. No, solamente aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo, regresando a 1 Tesalonicenses 1:10, él utiliza el nombre, y quiero que lo veas, por favor, regresa a 1 de Tesalonicenses. Porque aquí él dice, es peculiar la manera en que él hace la oración. Él dice, y esperar de los cielos a sus hijos, al cual resucitó de los muertos. Dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Curioso, ¿por qué no dijo Cristo? ¿O por qué no dijo el Señor? Y hermanos, es porque la palabra Jesús significa salvación. Yeshua. La misma palabra Josué en el Antiguo Testamento significa Dios es salvación. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, él nos rescató de la ira venidera de Dios mediante su sacrificio en la cruz hace 2000 años. Pero fíjense de nuevo en sus Biblias, hermanos. Ahí él dice, no dice que nos libró de la ira venidera. Véanlo en sus Biblias. No dice que nos va a librar de la ira venidera. ¿Qué dice? Nos libra. Y esa es una traducción fiel del original. Lo que quiere decir es que Dios o que Jesús nos libró en la cruz del Calvario de la ira venidera, y esa obra se continúa su efecto hasta el día de hoy. Y de que si no fuera por la obra de Jesucristo sustentándonos y salvándonos, nosotros de nuevo caeríamos en el infierno. Nosotros necesitamos a la obra de Jesús para mantener nuestra salvación. Y fíjense que Pablo dice, a quien nos libra de la vida eterna. Esa palabra de es la preposición en griego ek, que significa sacar, separar. Es como que la idea de esta preposición es que Jesús nos separó completamente de la ira que va a venir de parte de Dios el día del juicio. Nosotros, el que está en Cristo no va a estar en ese juicio. Yo me acuerdo cuando vivía yo en Houston y sucedió el huracán Katrina. Ustedes no se acuerdan del huracán Katrina. Y no sé si se acuerdan las imágenes de personas que estaban esperando a que los vinieran a buscar, estaban en el techo de sus casas. Esas personas que estaban allí estaban en un peligro, no era que estaban esperando allí tranquilitos, era un peligro increíble. Toda el agua que estaba alrededor de ella estaba completamente infectada. Si ellos entraban en esa agua, ellos se iban a enfermar inmediatamente. Además de eso, no tenían absolutamente ni comida ni agua. Estaban en peligro de deshidratarse y de perder todo el sustento. Y no solo eso, sino que estaban también a la merced del clima, del sol. Esas personas, si algo no sucedía, esas personas, a pesar de que se salvaron del huracán, iban a morir allí en el techo de sus casas. Y no sé si se acuerdan lo lindo que venían los helicópteros y los sacaban y se los llevaban al albergue para que pudieran estar seguros, y ahí les daban comida y todo eso. Hermanos, Jesús es ese helicóptero
que nos sacó de ese inminente camino en el que nosotros estábamos para la muerte eterna. Y Él nos sacó y nos ha llevado a la seguridad eterna con Él, y un día vamos a estar con Él eternamente en el cielo, en un reposo perfecto. Y eso, hermanos, debe ser la esperanza del cristiano en el medio de la aflicción y la persecución y del conflicto. Siempre debe ser eso. Nosotros no debemos perder eso de vista. Un verdadero cristiano anticipa con todo el corazón el regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que todas estas cosas tienen que ocurrir. Este juicio horrible y horrendo, donde donde Dios va a librar todo su furor en contra del pecador, el cristiano sabe que tiene que ocurrir. El cristiano sabe que se lo merecía, pero el cristiano sabe que Él ha sido rescatado, que vino el helicóptero y lo sacó. Y si tú piensas, yo quiero hablar contigo que tú piensas en el día del juicio y todavía sientes terror. Si tú sientes terror acerca del día del juicio, si tú no esperas con ansias el regreso de Jesús, sino que tú tienes un terror de cuando Él regrese, yo te llamo a que tú examines tu corazón. Porque eso quiere decir que tu esperanza no está puesta en lo correcto. Ese día tú todavía te vas a defender tú solo. Tú necesitas un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Solo Él, solo el pecador que no se ha aferrado en esta preciosa verdad de que Jesús en su cuerpo, Él absorbió toda la ira justa de Dios en contra de los pecadores. Solamente una persona que no se ha aferrado en eso tiene temor para el día de juicio. Los que sí lo sabemos, nosotros esperamos ese día, hermanos. Y hermanos, para concluir, nosotros muchas veces, yo me temo y yo soy el primero, muchas veces reaccionamos a nuestras circunstancias con desánimo, con ansiedad y con depresión. Y es como si, a la luz del versículo que hemos visto hoy, es como si los restos de Jesús todavía estuvieran en la tumba. Es como si Él no hubiese sido exaltado a la diestra del Padre y estuviera gobernando con toda potestad. Pero la verdad, hermanos, es que Cristo sí viene. Y viene pronto. Y eso debe moverte a tomar decisiones y actitudes y ocuparte en aquellas cosas que afirmen esa verdad de que Él regresa. No que las desmientan y no que las socaven. Los tesalonicenses que estaban ocupados en servir al Señor, en propagar el Evangelio, y ese es el llamado que nosotros tenemos. Nosotros, el ejemplo de ellos nos llama a adoptar una perspectiva eterna. Como decía Pablo, poner las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso requiere sacrificio y a veces va a requerir aflicción. Pero Dios no nos defrauda. Como Él mismo le aseguró a los tesalonicenses, Él es el Dios vivo y verdadero. Él garantiza que Jesús regresará porque Él ya hizo la obra. Él resucitó a Jesús con todo poder. Y por eso sabemos que Él va a regresar. Y para el que está en Cristo Jesús no tiene absolutamente nada que temer, porque todo el fuego de la ira eterna de Dios no le va a caer. Ya ha sido rescatado. Hermanos, son realidades las que hemos visto hoy. Son realidades que no debemos ignorar. Nosotros no debemos dejar que las preocupaciones del mundo entierren estas cosas. Nosotros más bien estas cosas nos deben mover a adorarle, que la gracia de Dios suavice y que cautive nuestros corazones. Y hermanos, no olvidemos, para terminar, cómo la Biblia termina. La Biblia termina con el Cordero de Dios, el Alfa y el Omega, el primero y el último, la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el Señor Jesucristo diciendo 3 veces: he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Cristiano, que esa sea tu esperanza este día. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor,
por todo lo que tú has hecho. Señor, nosotros queremos vivir con el regreso de Jesús en mente. Padre, ayúdanos a limpiar nuestros corazones de pecado, a prepararnos para su preciosa llegada. Ayúdanos a servirle con toda solicitud y con gozo y con amor por nuestros hermanos. Ayúdanos nosotros, Padre, a cuidar nuestros corazones de la incredulidad, del escepticismo y de la apatía espiritual. De que cuando la Escritura dice que Jesús resucitó de los muertos, nosotros digamos amén. Sin dudas, sin cuestionamiento. Y cuando dice la Escritura que nosotros hemos sido liberados de la justa ira venidera, que nosotros podamos decir amén, gracias a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.